Cuarta parte de Lo que el verano no pudo enterrar. Capítulo 31. Los hijos no perdonan fácil, pero escuchan. Eng no sabía cómo hablarle a su hijo. La paternidad nunca había sido su fuerte. Durante años se había escondido detrás de viajes, negocios y una supuesta incapacidad para los afectos. Y ahora, con Non encerrado en su cuarto desde hacía una semana, no podía evitar sentirse inútil. Había preparado sopas, dejado notas, dejado la puerta abierta, pero no era suficiente, porque lo que Non necesitaba no era comida ni frases suaves, era algo que Eng apenas sabía dar: presencia, escucha, permanencia. Esa mañana se armó de valor. Subió con una bandeja de desayuno, café, pan tostado, un poco de fruta. Golpeó la puerta 2 veces. Soy yo. Silencio. Voy a entrar. Empujó lentamente. La habitación estaba a oscuras, pero no vacía. Non no estaba en la cama, sino en el suelo, envuelto en una manta frente a la ventana, aunque la cortina seguía cerrada. Eng dejó la bandeja sobre el escritorio. No tienes que comer ahora, pero quiero que sepas que estás conmigo. Non no respondió. Puedo sentarme. Un pequeño movimiento de hombros, un gesto, una especie de permiso. Eng se sentó junto a él, sin decir nada durante varios minutos. Solo respiraron juntos. El silencio se convirtió en una forma de compañía. No sé qué pasó con tu madre, dijo Eng, finalmente. Solo sé que está sufriendo. Non apretó los ojos. El nudo en su garganta tembló, pero no salió. Hijo, no quiero que te encierres en este dolor hasta no sentir nada. Ya no siento nada, murmuró Non, por fin. Eng lo miró con dolor. Ni siquiera rabia. Demasiada. ¿Contra quién? Contra ella. Contra mí mismo. Contra Rebeca. Contra todo. Eng asintió. ¿Y por qué? Porque me mintieron. Porque no lo vi venir. Porque confié. Y eso te hace sentir débil. Me hace sentir estúpido. No lo eres. Entonces soy ingenuo. No, eres joven, y cuando uno ama por primera vez, no tiene defensas. Non se volvió lentamente hacia él, los ojos hinchados, la piel pálida, el corazón en ruinas. Se acostaron, mamá y Rebeca. Eng no dijo nada, porque no podía mentir, y porque no necesitaba confirmarlo. ¿Cómo lo soportas? ¿El qué? Que ella esté con otra persona. No lo sé, tal vez, porque yo la dejé de amar mucho antes, tal vez, porque entendí tarde que ella nunca dejó de buscar algo que yo no podía darle. Y tú también la traicionaste. Eng lo miró. Sí. Non tragó saliva. ¿Y crees que eso justifica lo que hizo? No, pero la hace humana. Estuvieron un rato en silencio. El sol se colaba por las rendijas de la cortina. La ciudad murmuraba en la distancia. Ella va a venir hoy, dijo Eng. Non giró el rostro, sorprendido. ¿Aquí? Sí. ¿Quién la invitó? Yo. ¿Por qué? Porque necesita hablar contigo. ¿Y tú? Aunque no lo creas, necesitas escucharla. No quiero verla. Lo sé. No voy a perdonarla. No te estoy pidiendo que lo hagas. Entonces, ¿para qué? ¿Para que pongas palabras donde ahora solo hay fuego? ¿Para que no sigas ahogándote en lo que no se dice? Non respiró profundo. Se apoyó contra la pared. Y si no quiero hablar, entonces, yo me quedo a tu lado, y escucho contigo. Eng se levantó, despacio. Dejó la bandeja sobre la cama. Abrió la cortina apenas un poco. Lo que sea que elijas. Estoy aquí. Non lo vio salir, y por primera vez desde que llegó, sintió que no estaba solo. Capítulo 32. El lugar donde empieza el perdón. La casa de Eng le resultaba extrañamente familiar. Sarocha había pasado tantas tardes allí, cuando Non era pequeño, a veces porque necesitaban conversar sin gritos, a veces porque simplemente era el único lugar neutral donde las cosas podían decirse. Pero esta vez era distinto. Esta vez llegaba como una madre derrotada, con las manos vacías y el corazón herido. Golpeó la puerta con suavidad. Fue Eng quien abrió. No sonrió, solo asintió, se hizo a un lado y la dejó pasar. Está en su habitación. No ha salido. ¿Puedo? Sí. Ve. El pasillo estaba en penumbra. La puerta de la habitación entornada. Sarocha respiró hondo antes de empujarla del todo. Non estaba sentado en la alfombra, la espalda contra la pared, las piernas dobladas, los ojos en algún punto del suelo. No la miró. Ella tampoco habló enseguida. Cerró la puerta, caminó despacio, se sentó frente a él, dejando 1 metro entre ambos, la misma distancia emocional que los separaba desde hacía semanas. No lo obligó a mirarla, no tocó sus manos, solo habló. Solo necesito que escuches, hijo. Silencio. Sé que no tienes ninguna razón para hacerlo, que te fallé, y que probablemente no quieras saber nada de mí, pero estás aquí, y eso es más de lo que merezco. Non seguía sin moverse.
pero su pecho subía y bajaba con fuerza. Estaba respirando rápido, conteniéndose. No vine a justificarme, continuó ella, ni a pedirte perdón para sentirme mejor. Vine a contarte la verdad, la que te debo. Se humedeció los labios. Las manos le temblaban. El verano pasado, conocí a una chica. En Hawái. Me sentía desconectada, sola, cansada de fingir, cansada de ser solo tu madre, la exesposa, la mujer controlada. Y ella apareció como una brisa, como algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Non apretó los puños. Sarocha lo vio. No se detuvo. No sabía quién era. Solo supe que me hacía reír, que me escuchaba, que me veía como mujer, no como madre. Y eso me hizo sentir viva por primera vez en años. 2 semanas. Eso duró. Nada más. Y luego regresé. A mi vida. A ti. Te juro que nunca pensé que volvería a verla. Respiró. Le costaba. Pero siguió. Y entonces, tú la trajiste a casa. Y la reconocí. Y el mundo se me partió en dos. ¿Cómo podía ser ella? ¿Cómo podía ser tú quien estaba con ella? Intenté alejarme. Intenté ser correcta. Intenté olvidar. Pero fallé. Porque ya la amaba. Sin darme cuenta. Non se tapó la cara. Los hombros se le agitaban. Pero no lloraba. No hacía ruido. No hay culpables, hijos. No fue una traición planificada. Fue una coincidencia cruel. Una de esas que te destruyen porque sí. Y te destruye a ti. Lo sé. Y no espero que me perdones por eso. Se acercó apenas un poco. No lo tocó. Pero quiero que sepas algo. Tú fuiste, eres y serás siempre lo más importante de mi vida. Lo que más amo. Lo que más cuido. Lo que me sostiene cada día. Y aún así, te lastimé. Te rompí. Y eso me va a doler siempre. Non bajó las manos. La miró. Por fin. Y su mirada no era odio. Era desgarro. ¿Por qué no me lo dijiste? Sarocha se quebró. Porque no supe cómo. Porque me dio miedo. Porque no quería perderte. Me perdiste igual. Lo sé. ¿Y ella? ¿La sigues viendo? Sí. ¿La amas? Silencio. Sí. Non cerró los ojos. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. No puedo entenderlo. No espero que lo hagas. Pero quiero intentarlo. Sarocha sintió que el corazón le latía de nuevo. ¿De verdad? Sí. Pero me va a tomar tiempo. Todo el que necesites. Se quedaron ahí, en el suelo, frente a frente, madre e hijo, ambos heridos, ambos tratando de salvar lo que quedaba. A veces, el perdón no llega de golpe, llega como eso. Una mirada que no escapa, una palabra dicha, sin rencor, una intención de volver a caminar, incluso entre ruinas. Capítulo 33. Lo que aún podemos cuidar. El sol comenzaba a ponerse cuando Sarocha llegó al apartamento de Rebeca. Rebeca estaría sola en casa hasta mañana. Irene estaría haciendo un trabajo en casa de una amiga. El día había sido largo, denso, lleno de emociones difíciles de digerir. Había estado con Non más de 2 horas. No hubo gritos, no hubo reproches agudos, pero sí lágrimas, y palabras que se decían por primera vez, como cuchillas, como bálsamos. Ahora, de pie frente a la puerta de Rebeca, con el cuerpo agotado y el alma desnuda, Sarocha dudó. No sabía si estaba lista para revivirlo todo contando cada detalle, pero sabía que Rebeca merecía saber. Tocó. La puerta se abrió de inmediato. Rebeca la esperaba con una taza caliente entre las manos y la mirada ansiosa. Hola, hola. Se abrazaron sin palabras. Un abrazo largo, apretado. Un abrazo que decía, aún estás aquí. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz cálida que entraba desde la cocina. Ambas se sentaron en el sofá. Rebeca dejó su taza en la mesa. ¿Cómo estás? Sarocha no respondió enseguida. Sus ojos estaban brillantes, cansados. No sé, vacía tal vez, limpia también, como si algo muy profundo se hubiera roto y liberado al mismo tiempo. ¿Hablaste con él? Sarocha asintió. Me escuchó. Eso ya fue más de lo que imaginaba. ¿Te habló? Sí. Me preguntó si te amaba. Rebeca contuvo el aliento. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que sí. Rebeca cerró los ojos. Se le humedecieron. ¿Y cómo lo tomó? Como alguien que todavía no puede entender, pero quiere intentarlo. Y eso me dio esperanza. Rebeca suspiró. Miró sus manos sobre su regazo. Las entrelazó. Las soltó. Yo también quiero hablar con él. Sarocha la miró, sorprendida. ¿Estás segura? No, pero quiero hacerlo. No para pedirle perdón, aunque también.
sino para que sepa que nunca quise hacerle daño, que lo respeto, que sé lo que perdí. Sarocha tomó su mano. Te va a costar, es distinto que hablar conmigo. Se enamoró de ti, lo sé, y no sé si está listo. Por eso pregunto, pero si crees que hay una mínima posibilidad, puede haberla. Entonces quiero intentarlo. El silencio entre ambas era cómodo, doloroso, pero íntimo. Sarocha tomó la taza que Rebeca le había dejado sobre la mesa. El té estaba tibio. No sabes lo orgullosa que estoy de ti, dijo Rebeca, con voz baja. ¿De mí? Sí, de cómo llevaste la conversación con Non, de cómo le hablaste, de cómo no te excusaste. No era momento para excusas, era momento para verdad. Rebeca asintió. ¿Y tú? ¿Te sientes más ligera? Sarocha la miró. No del todo, pero por primera vez en semanas, siento que puedo respirar, y que puedo mirarte, sin esconderme. Se acercaron, sus frentes se tocaron, las manos se buscaron. ¿Sabes qué siento a veces?, dijo Rebeca, susurrando, que la vida nos puso en un tablero imposible, como si fuera una broma pesada del destino. Lo fue, y sin embargo, no me arrepiento de amarte. Sarocha cerró los ojos. Yo tampoco. Incluso si este amor nunca es fácil, incluso si siempre está a punto de romperse. Justamente por eso lo cuido tanto. Pasaron la noche juntas, no en el cuerpo, sino en el alma, mirando películas viejas sin prestarles atención, cenando algo simple, sosteniéndose. Cuando Rebeca se quedó dormida con la cabeza sobre el pecho de Sarocha, esta acarició su cabello con ternura, y pensó en Non, y en lo que vendría, y en cómo a veces el amor, el verdadero, no consiste en ganar, sino en acompañar lo que duele, sin rendirse. Capítulo 34. Lo que aún incomoda. La noche en el apartamento de Rebeca avanzaba tranquila, con la cadencia tibia de dos cuerpos que se saben seguros. Sarocha estaba descalza, recostada en el sofá, con una copa de vino a medio terminar entre los dedos. Rebeca, en cambio, se movía por la cocina con una sonrisa sutil, preparando algo de picar, tarareando una canción antigua. Todo tenía esa fragilidad dulce de lo secreto, de lo que se construye al margen del juicio. ¿Quieres algo más?, preguntó Rebeca desde la encimera. Solo a ti, dijo Sarocha, bajito, con esa voz que usaba cuando no podía más con lo que sentía. Rebeca cruzó la sala, se sentó a su lado, se besaron, con lentitud, como si el mundo pudiera dejar de doler por un instante. Fue en ese momento que Irene abrió la puerta. No había avisado, no esperaba encontrar nada fuera de lugar, pero lo encontró. Sarocha y Rebeca, besándose con ternura, sin culpa, sin esconderse. La incomodidad fue instantánea. Perdón, dijo Irene, quedándose de pie junto a la puerta. No sabía que estaban juntas esta noche. Sarocha se incorporó con cierta torpeza. Rebeca, en cambio, se quedó donde estaba, aunque bajó la mirada. No tienes que pedir perdón, dijo Sarocha, con un hilo de voz. No, claro, respondió Irene, con una neutralidad estudiada. Solo que no esperaba verlas así. ¿Así como?, preguntó Rebeca, sin confrontar, pero sin evitar, tan íntimas, tan cómodas. El silencio cayó como una manta espesa. Sarocha se levantó. Creo que debería irme. No tienes por qué, intentó decir Rebeca, pero Sarocha ya había tomado su bolso. Es mejor. Buenas noches, Irene. Y se fue. No hubo portazo, solo la puerta cerrándose con una delicadeza que dolía más que cualquier golpe. Rebeca y su hermana se quedaron solas en la sala. Irene no se sentó. Caminó lentamente hacia la cocina. Abrió el refrigerador, sacó una botella de agua. Bebió. ¿Desde cuándo están tan cerca? Hace semanas, y siempre que vengo se va. No, pero esta noche era distinta. No esperábamos interrupciones. Irene apoyó la botella en la mesa con suavidad. No me molesta que estés con ella, Rebeca. Lo sabes, no parece. Lo que me incomoda es lo que implica. ¿Qué implica? Non, papá, mamá, tu vida, todo lo que estás poniendo en riesgo. Rebeca se levantó del sofá. ¿Y qué quieres que haga? Irene, que lo esconda para siempre, que la ame solo cuando tú no estés. Quiero que seas consciente, que no te pongas en el centro de un incendio sin una manguera cerca. Rebeca la miró con cansancio. Ya estoy en el incendio, y lo único que quiero es no quemarme sola. Irene la observó un momento. La amas, con todo lo que soy, y vale la pena. Sí, aunque me cueste todo, incluso a tus padres. Rebeca tragó saliva. Ese es el miedo más grande, pero ya no puedo seguir fingiendo. Irene se sentó por fin. Se dejó caer en el sillón, como si lo que acababa de escuchar le hubiera quitado peso del cuerpo. No sé si puedo apoyarte del todo, Rebe, pero tampoco quiero ser otra piedra en tu camino. Rebeca se acercó a ella, se arrodilló frente a su hermana.
No necesito que lo apruebes, solo que no me dejes sola. Irin le acarició el rostro. Nunca lo haría, aunque me cueste, aunque no entienda. Gracias. Y Sarocha, ella quiere lo mismo que tú. Está intentando. Tiene miedo, pero nos estamos encontrando. Irin respiró hondo. Pues entonces vas a necesitar mucha más fuerza, porque lo más difícil no ha empezado aún. Rebeca asintió. Sabía que tenía razón, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el corazón alineado con su deseo, y eso no lo iba a dejar atrás. Capítulo 35. No saber cómo amarla sin perderlo todo. La noche tenía esa frialdad húmeda que se instala en la ciudad cuando la tormenta aún no cae, pero el cielo ya amenaza. Sarocha caminaba rápido, sin rumbo fijo al principio. Había salido del apartamento de Rebeca sin mirar atrás, pero cada paso que daba se sentía como un error que no sabía cómo corregir. Irin, su rostro, su cuerpo tenso, sus palabras contenidas, la incomodidad. La incomodidad no era nueva. Sarocha la había sentido antes, en la mirada de Non, en su propia piel, pero esta vez, la incomodidad tenía un nombre, una forma concreta. La realidad se abría paso, y ella no sabía cómo resistirla sin romper algo o a alguien. Cuando llegó al departamento de Nam, no se molestó en avisar. Nam le abrió con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. Sarocha, ¿qué pasó? Sarocha entró sin responder. Se quitó los zapatos. Se dejó caer en el sofá como si sus huesos no pudieran más. Nam cerró la puerta y fue por 2 vasos de agua. Sabía que cuando Sarocha llegaba así, necesitaba desarmarse. ¿Te pasó algo con Rebeca? Sarocha asintió lentamente. No con ella, con Irin, la hermana. Nos vio. Nam se sentó frente a ella, sin dramatismo, besándose. Sí, y fue incómodo. No fue sorpresa. Ella ya sabía, pero verla, parada ahí, viéndonos como si estuviéramos cometiendo un crimen. ¿Qué hizo? No gritó, no insultó, solo nos miró como si no supiera qué pensar, como si quisiera estar en otro lugar. Nama sintió, bebió un sorbo de agua, la dejó hablar, y yo no supe qué hacer. No podía quedarme ahí. No quería hacerle eso a Rebeca, pero tampoco quería que Irin me viera como un monstruo. No eres un monstruo, Sarocha. A veces me siento como uno. Silencio. Estoy enamorada de una mujer 20 años menor que yo, la ex de mi hijo, la hermana de una chica a la que conozco desde hace tiempo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Sí, y también sé que te enamoraste de ella antes de saber todo eso. Sarocha bajó la cabeza. Eso lo hace menos grave. No lo hace fácil, pero lo hace real. Lo que tienes con ella no nació de la traición, nació del encuentro, del dolor, de la necesidad. Sarocha rompió en llanto. Nam se acercó, la abrazó sin decir nada. Más tarde, cuando el llanto se transformó en una calma temblorosa, hablaron con más claridad. ¿Tú crees que esto tenga futuro? Lo que tienes con Rebeca. Sarocha asintió. Nam respiró hondo. No lo sé, pero no creo que sea lo que importa ahora. Entonces, ¿qué? Importa lo que hagas con lo que sientes. Importa si decides vivirlo o esconderlo. Importa si eliges caminar en medio del escándalo con la cabeza alta, o si te escondes para complacer a los demás. No puedo perder a mi hijo. No lo vas a perder. Ya lo hice una vez, y esta relación puede terminar de romper todo. Nam la tomó de la mano. Non está dolido, pero también está creciendo, y parte de crecer es aceptar que los padres no son héroes, ni mártires. Son personas, con deseos, con errores, con contradicciones, y si nunca me perdona, entonces le amarás igual, desde donde puedas. La madrugada llegó con una serenidad cansada. Sarocha dormía en el sofá. Nam la cubrió con una manta, le dejó una nota, y se encerró en su habitación. Y Sarocha soñó. Soñó con Rebeca, con la playa, con Hawái, con sus risas, con el calor del cuerpo de ella, con su voz diciendo, todo va a estar bien, y despertó llorando. No de miedo, sino de certeza, porque amarla no era el problema. El problema era no saber cómo hacerlo sin perderlo todo. Pero algo en ella, una semilla pequeña, luminosa, empezaba a decirle que tal vez no tenía que elegir entre el amor y el mundo. Tal vez, el amor también era una forma de salvarse. Capítulo 36. Todo lo que se rompe al decir la verdad. El sol apenas se filtraba entre las cortinas del departamento, cuando Rebeca terminó de limpiar por 5ª vez la mesa del comedor. No había nada sucio, solo era el nerviosismo que le recorría el cuerpo, una inquietud muda que le hacía revisar cada detalle del espacio, como si eso pudiera ayudarla a controlar lo que estaba por suceder. Sus padres venían a almorzar. Habían propuesto la visita con naturalidad,
como si fuera una reunión más. Hace mucho que no comemos juntos, hija, había dicho Richard por teléfono. Nos gustaría verte más, agregó Rawe, su madre, y verte bien. Ella había aceptado. Sabía que debía hacerlo. Sabía que no podía esconderlo por siempre. Sabía que lo correcto, por doloroso que fuera, era mirarlos a los ojos y decir la verdad. Pero una cosa era saberlo, otra era estar a minutos de vivirlo. Cuando tocaron el timbre, Rebecca ya tenía las manos húmedas. Respiró hondo. Abrió. Hola, mi amor, exclamó su madre, abrazándola de inmediato. Hola, hija, dijo Richard, besándola en la frente. Ambos entraron con bolsas de pan, una tarta de limón, y ese aire cordial que se instalaba siempre antes de las tormentas. Qué bonito está todo, comentó Rawe, mirando las plantas nuevas en el balcón. ¿Y esa alfombra?, preguntó Richard, curioso. Un regalo, dijo Rebecca, sin más. No mentía, había sido un regalo de Sarocha, uno sencillo, pero con ella, incluso lo sencillo estaba cargado de significado. ¿Y cómo estás?, preguntó su madre, sentándose en el sofá. Últimamente se te ha notado distraída. Estoy bien, respondió Rebecca, con voz tensa, aunque hay algo que necesito decirles. Ambos la miraron. ¿Es grave?, preguntó su padre, dejando su taza de café en la mesa. Rebecca se sentó frente a ellos. El corazón le golpeaba en el pecho. Sabía que no había forma de suavizarlo. Estoy en una relación. Sonrisas breves. Bueno, eso no es nada malo, dijo su madre. ¿Quién es? Ya la conocen. Silencio. Es Sarocha. El silencio se volvió espeso, denso. Rawe parpadeó. Richard frunció el ceño. ¿La madre de Nom?, preguntó él. Rebecca asintió. Pero, eso no tiene sentido, dijo Rawe. Es mucho mayor que tú. 20 años, dijo Rebecca. Lo sé. Podría ser tu madre, exclamó Richard, alzando la voz. Pero no lo es. Rawe se llevó la mano a la frente. ¿Desde cuándo? Desde el verano pasado. Nos conocimos antes de todo esto. Y después intentamos olvidarnos. Fallamos, y ahora estamos juntas. Richard se levantó. Caminó hacia la ventana. ¿Qué estás haciendo con tu vida, Rebecca? Lo que puedo. Y Non, y tu hermana, todos lo saben, y lo aprueban. No todos, pero no necesito su aprobación para saber lo que siento. Rawe se puso de pie también. ¿Y esperas que nosotros la aceptemos, que digamos qué bien? Hija, ¿estás saliendo con la madre de tu exnovio? Con una mujer que tiene casi nuestra edad. No espero que lo entiendan de inmediato, respondió Rebecca. Pero sí quiero que sepan que no es un capricho, no es una fantasía. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó su padre, duro. ¿Cómo sabes que no es solo una forma de huir de tus problemas? Porque con ella puedo respirar, porque me siento vista, porque me cuida, porque me ama sin pedirme que deje de ser quien soy. Rawe se cruzó de brazos. Esto es una decepción. ¿Por qué? Porque esperábamos otra cosa de ti. ¿Otra cosa como qué? Como una relación normal, como una pareja que te acompañe sin ponerte en el centro de un escándalo, como alguien de tu edad, como un hombre, Rebecca. El golpe fue directo, pero Rebecca no tembló. Entonces no me conocen. ¿Qué dijiste? Que si esperan una versión de mí que no existe, entonces no me conocen. Y yo no voy a esconderme para que ustedes se sientan más cómodos. Richard volvió a sentarse, más pálido. ¿Y qué esperas que hagamos con esta información? Que no me den la espalda. Rawe la miró con un dolor que no sabía si era real o moral. No sé si puedo aceptar esto. Yo tampoco lo acepté al principio. Me costó noches enteras, pero cada vez que quise irme, no pude. Silencio. ¿Y ella?, preguntó Richard. Ella está dispuesta a todo esto. Ella está intentándolo. Tiene miedo, pero me ama. Y eso, papá, no lo he tenido nunca. Rawe se sentó junto a él. Vamos a tener que pensarlo, dijo al fin. Esto no es una noticia menor, Rebecca. Lo sé. Y no te prometo nada, agregó su madre. Pero te prometo que te voy a escuchar. Rebecca lloró. No era la aceptación que había soñado, pero no era un rechazo definitivo. Y por ahora, eso era suficiente. Capítulo 37. Dar la cara. La mañana había comenzado con una calma inusual. Rebecca había despertado con el rostro de Sarocha hundido en su cuello, respirando lento. Ambas habían dormido mal, atravesadas por el recuerdo de la conversación con Richard y Rawe, los padres de Rebecca, apenas 2 días antes. Pero el día ya no se podía postergar. Quiero hablar con ellos, dijo Sarocha, mientras tomaban café en la cocina. Rebecca la miró con sorpresa. ¿Con mis padres? Sí. ¿Estás segura? No, pero quiero hacerlo igual. No quiero seguir siendo la sombra. Quiero que me miren, y que sepan que no soy un monstruo. Rebecca apretó su mano sobre la mesa.
Puede que no lo entiendan, Sarocha, puede que no te escuchen. Entonces lo sabré, pero quiero decirles lo que siento por ti, a la cara, sin esconderme. Esa misma tarde, Sarocha cruzaba el umbral del departamento de los Armstrong. Había estado nerviosa muchas veces en su vida ante cámaras, en reuniones, enfrentando decisiones difíciles en la vida de Non, pero nada se parecía a esto. Estaba entrando a una casa que ya la había juzgado antes de abrir la puerta. Richard abrió, la saludó con un leve gesto de cabeza. Raue, sentada en el sofá, ni siquiera se levantó. Rebecca se adelantó para besar la mejilla de su madre. Luego le acarició el brazo a su padre. Gracias por escucharnos. Supongo que era necesario, dijo Richard, sin suavidad. Sarocha se acercó con respeto. Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Tome asiento, dijo Raue, señalando una butaca frente a ellos. El silencio fue largo. Sarocha, vestida con sobriedad, las manos entrelazadas, esperaba. Fue Richard quien rompió la quietud. ¿Por qué está aquí, señora Chankima? Para hablar con ustedes, respondió. Para mirarlos a los ojos y decirles lo que siento por su hija. Raue alzó una ceja. Eso ya lo sabemos. No hace falta repetirlo. Tal vez, no, dijo Sarocha, pero sí hace falta escucharlo de mí. La escuchamos. Sarocha respiró hondo. Sintió la mirada de Rebecca sobre ella, firme, tierna, detrás del miedo. Yo no busqué enamorarme de Rebecca. Cuando nos conocimos, no sabía quién era, ni su apellido, ni su edad. Era una joven radiante, fuerte, y con un dolor que yo conocía. Pasamos solo unos días juntas, y luego cada una volvió a su mundo. ¿Y qué pasó con Non?, interrumpió Richard, duro. No le pareció suficiente complicación seguir con su hijo. Nunca quise herirlo. Me dolió más de lo que puedo explicar, y me alejé. Y volvió, dijo Raue. Volvió por amor. Volví porque no podía vivir en la mentira. Porque el tiempo no borró lo que sentía por ella, porque la busqué y ella también me buscó, porque lo que tenemos no es un impulso, es un vínculo, uno que respeto profundamente. Raue suspiró, pero sigue siendo una mujer 20 años mayor, podría ser su madre. No ve lo inapropiado, lo veo, pero el amor no es apropiado o no apropiado, es real o no lo es, y el nuestro lo es difícil, es improbable, pero está lleno de cuidado, y cree que cuidarla es meterla en un escándalo, destruir la relación con su hijo, alejarla de su familia. Sarocha bajó la mirada un momento, luego volvió a levantarla con dignidad. Creo que cuidarla es no esconderla, es enfrentar lo que venga con ella, no por ella, y estoy aquí por eso. Rebecca no podía hablar, tenía los ojos enrojecidos. ¿Y qué quiere de nosotros?, preguntó Richard. ¿Aprobación? No, solo respeto, y la posibilidad de construir algo nuevo, poco a poco, si ustedes lo permiten. Raue se levantó del sofá. Yo no sé si puedo verla como pareja de mi hija. Tengo imágenes en mi cabeza que no se van. Su hijo, todo ese enredo. Lo entiendo, dijo Sarocha, con voz firme, pero no vine a defender un historial. Vine a mostrar quién soy hoy, y lo que quiero para su hija. Silencio. Richard se pasó la mano por la cara. La ama, con todo lo que soy, y está dispuesta a enfrentarlo todo por ella. Ya lo estoy haciendo. Raue caminó hasta la ventana. No dijo nada por varios minutos. Luego, sin mirar atrás, dijo: no la acepto, pero tampoco voy a impedir que Rebecca tome sus decisiones. Sarocha asintió. Sabía que, viniendo de ellos, eso era más de lo que esperaba. Richard acompañó a ambas hasta la puerta. Antes de que salieran, se detuvo. Solo una cosa más, dijo, mirándola. No la lastime, porque si lo hace, va a tenerme a mí del otro lado. Lo sé, respondió Sarocha, y aún así, está aquí, porque vale la pena. Cuando llegaron a la casa de Sarocha, Rebecca no pudo contenerse más. Se lanzó a los brazos de Sarocha. Gracias, le susurró. Gracias por quedarte, por hablar, por no esconderte. Gracias a ti por sostenerme, por no soltarme. Y en medio del living, abrazadas, comprendieron que lo peor no había pasado, pero lo más importante, decirse la verdad frente a todos, ya no era una deuda, era una llama viva. Capítulo 38. Lo que no se dice, lo que igual arde. El departamento de Eng en Bangkok no tenía nada que ver con el del Rebecca o el de Sarocha. No había plantas, ni fotos enmarcadas, ni libros abiertos en la mesa. Todo era orden, limpieza meticulosa, silencio, demasiado silencio. Non llevaba 2 semanas viviendo allí, y apenas había dicho más de 10 frases completas al día. Se encerraba en su habitación, comía poco, dormía mucho o no dormía nada. Y cuando salía al balcón, se quedaba horas mirando hacia la calle sin mirar nada. Eng lo observaba en silencio. No era un hombre que supiera hablar de emociones.
pero tampoco era tonto. Sabía que su hijo se estaba rompiendo por dentro, y no podía quedarse quieto. Una noche, después de cenar en casi total silencio, Eng se animó. ¿Quieres salir a caminar? Non lo miró sin levantar del todo la cabeza. Ahora, sí, está fresco, y no hay tanta gente. Non dudó unos segundos, pero luego asintió. Caminaron por calles tranquilas, con el murmullo lejano del tráfico acompañándolos como un eco urbano. Cuando eras niño, dijo Eng de pronto, solías enojarte mucho cuando algo se rompía. Non no respondió. Recuerdo una vez tenías como 7 años. Se rompió tu avión favorito. Corriste al cuarto y no saliste en toda la tarde. ¿Y qué hiciste tú? Me senté afuera, con el avión roto. Esperé a que salieras. Y cuando lo hiciste, me pediste que intentáramos pegarlo juntos. Non sonrió apenas. No funcionó, ¿verdad? No, pero pasamos horas intentando. Y esa noche dormiste con los pedazos en la mano. Silencio. No todo lo roto se puede arreglar, papá. No, pero a veces se puede entender por qué se rompió, y aprender a mirar distinto. Non se detuvo. ¿Sabes lo que se siente ver a tu madre con la mujer con la que pensabas tener un futuro? Eng lo miró. No, pero sé lo que se siente perder algo sin entender cómo pasó. Ella me la quitó. Ella, Sarocha, siempre fue distante. Nunca hablaba de sus emociones, y ahora resulta que las tenía todas, para mi novia. ¿Y crees que lo hizo por herirte? No lo sé, pero duele como si lo hubiera hecho. Eng puso una mano en el hombro de su hijo. Tu madre es muchas cosas, non. Complicada, reservada, fuerte, pero no cruel. Entonces, ¿por qué lo hizo? Tal vez porque el amor no se puede controlar, ni evitar. Eso es una excusa barata. Tal vez, pero también es verdad. Y tú también vas a aprenderlo algún día, cuando le rompas el corazón a alguna chica sin querer. Non se quedó quieto un momento. Luego siguió caminando. No me gusta verla con ella. Lo sé. No quiero verla feliz. Eso también lo entiendo. Pero a veces el rencor solo nos envenena a nosotros. ¿Y tú qué sientes? ¿Por Sarocha? Non asintió. Respeto, cariño, y una cierta tristeza, porque lo que tuvimos se terminó. Y por Rebeca. Eng lo miró. Me parece una mujer valiente, y muy sola. ¿Crees que me daño? A propósito. No, creo que estaba rota. Y tú también. Y por un rato, se acompañaron en esa fractura, hasta que la vida mostró que lo suyo no era para siempre. Non apretó los puños. No quiero perdonarla. Nadie te obliga, pero no cargues el odio más tiempo del necesario. No te va a devolver nada, y va a quitarte mucho. Cuando volvieron al departamento, Non se detuvo en la puerta de su cuarto. ¿Puedo quedarme un poco más, aquí afuera? Sí, contigo. Claro. Eng sirvió 2 tazas de té. Hablaron poco, pero esa noche, por primera vez en semanas, Non comió entero el panecillo de sésamo que había rechazado tantas veces, y aunque no lo dijo, esa fue su manera de decir, gracias por no rendirte conmigo. Capítulo 39. Lo que solo ellas saben. El atardecer caía sobre Bangkok con una luz dorada que transformaba las paredes blancas del departamento de Rebeca en lienzos suaves, cálidos. Las ventanas estaban abiertas, corría una brisa tenue, y en medio de todo, el silencio no era opresivo, sino lleno de expectativa. Sarocha llegó sin tocar el timbre. Tenía llave. La había usado solo 2 veces antes, pero hoy, después de todo lo vivido, necesitaba entrar sin pedir permiso. Rebeca estaba en la cocina, descalza, con el cabello recogido de manera desordenada y una copa de vino a medio terminar. Hola, dijo. Apenas vio a Sarocha entrar. Hola, respondió ella, cerrando la puerta con suavidad. Ambas se quedaron mirándose unos segundos. No había tensión, pero sí una especie de gravedad silenciosa, como si se reconocieran el cansancio sin palabras. ¿Quieres vino?, preguntó Rebeca. Sarocha asintió. Se acercó. Tomó la copa que Rebeca le ofrecía. Sus dedos se rozaron. ¿Cómo estás?, preguntó Rebeca, apenas audible. Sarocha se sentó en el borde del sofá, rota, tranquila, cansada, y con ganas de quedarme aquí. ¿Crees que a Irin le importe? No, tranquila, Irin no está. Quédate, susurró Rebeca. No hubo apuro. Rebeca se sentó junto a ella. Compartieron la copa. Hablaron poco, hasta que Sarocha la miró con una ternura apenas contenida. Tus padres no me quieren cerca. No ahora, pero viniste igual, porque no me importa. ¿Estás segura? No, pero prefiero equivocarme contigo que seguir escondiéndome. Rebeca se inclinó. Apoyó la cabeza en su hombro. Sarocha la rodeó con el brazo. La sostuvo. Yo no sé si esto va a salir bien, dijo Rebeca. Ni yo, pero me harté del miedo. Rebeca sonrió, apenas. No sabes lo sexy que suena eso viniendo de ti. Ah, no, no. ¿Y esto? Sarocha giró el rostro. La besó en la sien.
después, en la mejilla, y luego, sin apuro, en los labios. Fue un beso suave, profundo, lleno de todo lo no dicho, y Rebeca respondió, como si el mundo fuera solo este cuarto, este sofá, este cuerpo. Terminaron en la habitación, no porque el deseo las empujara, sino porque el amor necesitaba espacio. Querían tocarse con calma, sin esconderse, sin miedo. Sarocha la desnudó con lentitud, como quien conoce cada rincón de un cuerpo, pero sigue maravillándose. Rebeca le desabrochó la blusa con las manos temblorosas, y la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Estás hermosa, dijo, estoy vieja, estás viva, y preciosa. Hicieron el amor con la devoción de dos mujeres que ya no quieren probar nada, solo sentirse, habitarse, sanarse. No hubo urgencia, hubo miradas largas, manos abiertas, suspiros que temblaban, y un llanto suave de Sarocha, cuando Rebeca la acarició justo donde más dolía. No llores, dijo Rebeca, besándola. Lloro porque puedo, porque tú no me dejas sola. Rebeca la abrazó con fuerza. Nunca te voy a dejar sola, ni aunque todo el mundo se vaya. Después, se quedaron tendidas en la cama, con las piernas enredadas, la piel tibia, el corazón latiendo en sincronía. Sarocha fue la primera en romper el silencio. Hoy hablé con Eng. Rebeca se tensó. Y creo que no me odia, pero no puede mirarme. Está herido. Lo entiendo. Yo también. Y eso lo hace aún más difícil. Rebeca se giró hacia ella. ¿Y tú? ¿Estás bien? No sé, pero cuando te tengo cerca, todo pesa menos. Se abrazaron otra vez. Esta vez, más fuerte, más largo. ¿Sabes qué pensé hoy?, dijo Rebeca, con la voz casi dormida. ¿Qué? Que lo único verdaderamente escandaloso es amar y no decirlo. Sarocha sonrió. Entonces vamos a hacer un escándalo, pero uno que valga la pena, uno que resista las tormentas, uno que no se esconda. Y con esa promesa dicha en voz baja, se durmieron. No como dos mujeres que huyen, sino como dos mujeres que han elegido amarse, aunque duela. Capítulo 40. El umbral que se quiebra. La luz de la mañana entraba apenas por la ventana del departamento. Rebeca preparaba café mientras Sarocha, aún descalza, salía de la habitación poniéndose una camisa suya. La noche anterior había sido intensa, emocional y física, pero más que el deseo, lo que había unido sus cuerpos era la necesidad desesperada de sentir que aún podían sostenerse, incluso cuando el mundo parecía quebrarse a su alrededor. ¿Cómo dormiste?, preguntó Rebeca, dándole una taza. Lo justo, respondió Sarocha con voz ronca. Pero contigo al lado, fue suficiente. Rebeca se acercó, le dio un beso en la mejilla y le acarició la cintura. En ese momento sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, preguntó Sarocha. No, respondió Rebeca, confundida. Fue a abrir, sin pensarlo, y cuando lo hizo, lo vio. Non, de pie frente a la puerta, sin mochila, sin expresión, solo él y una tensión invisible apretándole los hombros. Rebeca se congeló. Non. Él tardó un segundo en hablar, luego, simplemente preguntó, ¿puedo pasar? Antes de que Rebeca pudiera responder, la figura de Sarocha apareció en el pasillo, justo detrás de ella. Non la vio como una puñalada. El silencio fue absoluto. Un hilo de rabia atravesó la habitación. Era tangible, como si el aire se espesara de pronto. Tú, dijo Non, con los labios temblando. Non, espera, intentó Rebeca. ¿Pasó la noche aquí?, preguntó él, con voz grave. Sarocha no respondió. Dímelo. ¿Pasó la noche aquí? Sí, dijo Sarocha al fin, firme. ¿Y no te da vergüenza? La pregunta estalló como un trueno. Rebeca quiso interponerse. No es momento de hablar así. Ah, no, la cortó Non. ¿Cuándo sería el momento ideal, Rebeca? Después de que me case con otra para olvidarte. Después de que ustedes se muden juntas, mientras yo finjo que no las vi besándose en una discoteca. Non, no viniste a gritar. Vine porque necesitaba entender. Necesitaba verte y tal vez perdonar algo. Pero ahora entiendo todo. Ahora entiendo que todo lo que sospeché era cierto. No fue planeado, intervino Sarocha, con la voz quebrada. Nadie quiso hacerte daño, pero lo hicieron. El grito retumbó en el pasillo. Tú eres mi madre, escupió, señalándola. Tú tenías que protegerme, no acostarte con la mujer que decía quererme. Non, intentó Rebeca. Pero él ya no escuchaba. ¿Qué clase de personas hacen algo así?, siguió. ¿Qué clase de mujer eres tú, Rebeca? Esa frase fue un cuchillo. Rebeca retrocedió un paso. Sarocha dio uno al frente. No le hables así. ¿Y cómo quieres que le hable? ¿Con flores? ¿Con poesía? Me destrozaron. Sarocha lo miró,
con los ojos llenos de lágrimas. Soy tu madre, Non, y te juro que nunca imaginé estar en esta situación, pero me enamoré de ella antes de que tú aparecieras en esta historia, y cuando supe que estaba contigo intenté huir. Lo intenté, hijo, pero no pude seguir negándolo. Entonces elígela, gritó él. Hazlo, pero no esperes que vuelva a mirarte igual. El silencio que siguió fue brutal. Non dio media vuelta. Rebeca intentó detenerlo, tocándole el brazo. Non, por favor, no te vayas así. Suéltame, solo escúchame. Suéltame. Se zafó con violencia. No la golpeó, pero fue suficiente para que ella se tambaleara un paso atrás. Sarocha lo vio, y se quebró. Non, pero ya estaba en el ascensor. Sarocha se desplomó en el sofá. Rebeca cerró la puerta, temblando. Sarocha, no, susurró ella, sin mirarla. Por favor, no te encierres. No puedo, Rebeca. No ahora, no después de lo que pasó. No fue tu culpa. Claro que lo fue. Soy su madre. Lo traicioné, lo lastimé. Tú solo amaste. No es tan simple. Sarocha se levantó, fue hacia la habitación, comenzó a vestirse con rapidez. ¿A dónde vas? A casa. No me dejes sola con esto. Sarocha se detuvo. No puedo estar aquí. No hoy. Entonces, llévame contigo, suplicó Rebeca. No, necesito pensar. Necesito entender qué hice. ¿Y yo qué hago? Sobrevive, como hacías antes de mí. Rebeca no la siguió. La vio salir, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo el calor del departamento se extinguía con la sombra de esa puerta cerrándose. Horas después, en su casa, Sarocha se dejó caer sobre la cama sin desvestirse. No lloró, estaba demasiado vacía para eso. Le envió un mensaje a Nam. ¿Puedes venir? La respuesta fue inmediata. Media hora más tarde, Nam entraba, sin preguntar nada. Sarocha le contó todo. La escena, las palabras, el dolor. Y ahora no sé qué hacer, terminó diciendo. Nam se sentó a su lado. Te amo, amiga, pero la situación es complicada. Lo sé. ¿Te arrepientes? Sarocha dudó. Luego negó con la cabeza. No del amor, pero sí de haberlo dañado tanto. ¿A quién? ¿A él o a ti? Sarocha no respondió. Nam le acarició la espalda. Mira tu teléfono. Rebeca te ha llamado 3 veces. ¿Vas a contestar? No puedo. Por orgullo, por miedo. No quiero que me diga que todo terminó. Y tampoco quiero ser yo quien la aleje. Así que por ahora solo quiero silencio. Nam asintió. La abrazó fuerte. Y esa noche, Sarocha durmió con el teléfono en modo avión. No porque no quisiera saber de Rebeca, sino porque temía no poder soportar lo que escucharía. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.